Buenas noches, les saludo en el amor del Señor a cada uno de mis hermanos y amigos en Cristo. Una vez más estamos aquí para poder continuar en el proceso de seguir hablando de la palabra de Dios. Bueno, ayer hubo algún paréntesis, no se pudo salir al aire, pero aquí una vez más estamos en el nombre de Jesús, tratando de poder seguir manifestando la palabra de Dios. Sé que todavía necesitamos cada día alimentarnos de la palabra de Dios, y espero que este tema de este día pueda ser de gran bendición para todo aquel que pueda escuchar esta palabra. El tema de hoy día se llama el victorioso. La palabra victorioso, ¿a quién no le gusta vivir en victoria, no? Que todo lo que haga le salga bien. Y para eso voy a recurrir a una cita en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. La Biblia nos dice así. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, para vivir victoriosos, tenemos que reconocer a nuestros enemigos. En los dos últimos temas pasados hablé sobre Satanás. Después hablé del imperio de Satanás, su ejército de Satanás. Y hoy estoy tratando con la ayuda de Dios de hablar cómo poder vivir en victoria contra aquellos enemigos que he mencionado. Pero también hay más enemigos que la Biblia lo dice. Y toda persona que necesita de la ayuda de Dios, que detrás de una buena decisión de decirle sí a Cristo, se mueve en el mundo espiritual enemigos que tratarán de robarte tu relación con Dios, tu intimidad, tu crecimiento, tu avance, y sobre todo el evitar de que tú entres a la vida eterna. Entonces, como les decía, para vivir victoriosos tenemos que reconocer a nuestros enemigos. Y voy primeramente a tratar con la ayuda de Dios de poder hablarles sobre el versículo 13 de Santiago 1:13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, tenemos que reconocer que por qué muchas veces la persona falla. ¿Dónde está el meollo del problema? ¿Dónde está, como dice, dónde están los factores que muchas veces impiden que el cristiano pueda entrar a caminar con una eficiencia para su avance? Entonces, aquí Santiago dice que cuando alguno es tentado, ¿qué es tentar? Poner un obstáculo para que la persona pueda, como dice, pisar el palito. Entonces, vamos al libro de Santiago 4:4. Aquí vamos a tratar de ver cómo podemos reconocer, vamos a reconocer a tres enemigos fundamentales. Toda persona que le ha dicho un sí a Jesús. Y ahí es donde debe reconocer por qué muchas veces no puede avanzar en su vida espiritual, o por qué no puede crecer, o por qué mucha gente no le quiere decir un sí a Jesús, porque hay un enemigo que lo tiene preso. Entonces, Santiago 4:4, vamos a hablar del primer enemigo. Del primer enemigo para el cristiano y aún para el no cristiano, porque el no cristiano también muchas veces quiere ser cristiano, pero no puede. Hay algo que le impide. Entonces, primeramente me voy a enfocar en el cristiano. Santiago 4:4 nos dice, vamos a reconocer al primer enemigo. La Biblia nos dice así:
oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí está hablando del primer enemigo en la vida de un cristiano, el mundo. Dice, oh almas adúlteras. ¿Qué significa adúltero, adúltera o adulterar? Es portarse de doble personalidad. Si yo soy cristiano, Dios me saca del reino de las tinieblas y me pone en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Es donde usted y yo empezamos a caminar el proceso de la nueva vida. Pero hay que reconocer que antes de aceptar a Cristo, muchas veces hemos sido tentados, hemos llevado un estilo de vida ajeno a la voluntad de Dios. Y cuando uno se convierte, esos enemigos que antes tomaban control de tu vida, van a tratar de que te sigan, como dice, gobernando, te sigan, como dice, tomando el control en tu vida. Y el primer enemigo que estamos viendo en Santiago 4:4 es el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de todo lo que ofrece este mundo, esta tierra. ¿Qué ofrece? Ofrece diversión pasajera. Normalmente, cuando una persona se convierte a Cristo y antes de convertirse, él le gustaba de repente, para él era normal que todos los fines de semana pudiera ir a algún lugar a divertirse, podía salir con los amigos, de repente estar en la esquina del parque, tomando una cervecita, fumando, estando ahí con un cigarro, de repente dando la vuelta ahí. Otros quizás van al cine y usted sabe que todo lo que casi el cine da no es bueno. Hay una fusión, una mezcla y hay todo tipo de programas, pero la mayoría de gente siempre le gusta ir a ver el mal, a la mayoría, o como hay un poco que al menos trata de ver algo que quizás en algo le pueda ayudar a desestresarse, dicen, ¿no? Entonces el mundo te ofrece eso, o a veces te ofrece la moda, la música, ¿no? La juventud, el ser humano siempre, el mundo trata de entretenerte con la música, ¿no? Esos factores que nosotros lo vivíamos antes de conocer a Cristo o antes de decirle un sí a Cristo, hacen que muchas veces cuando uno se convierta a Cristo, eso se levante, esos apetitos de querer volver a practicar lo que siempre nos gustó porque lo hacíamos como algo normal. Entonces, Santiago te dice, ¿no?, que hay que reconocer a nuestros enemigos si queremos llevar una vida en victoria o victoriosos. Entonces, el primer enemigo de un cristiano es el mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando hablamos del mundo, hablamos de todos sus placeres que desencadenan y llevan a la emoción a un desenfreno. En el mundo que vivimos, estamos en este mundo, hay cosas muy buenas, pero hablo de todo lo que te desvía de los valores, de todo lo que te desacredita como persona, te va desintegrando tu estado emocional, tu estado personal. Tanto es así que hay gente, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con mucho respeto, que cuando llega a su vida una etapa de estar a la moda con los tatuajes, se llena de tatuajes el cuerpo, y hay gente que ya ninguna parte de su cuerpo ya se vuelve adicto a eso. Y así hay gente que es adicto a la cervecita, adicto al cigarrito, adicto de estar siempre, cada fin de semana, visitando una casa donde se ofrece el sexo a cambio de dinero. Entonces el cristiano, sea hombre o mujer, una vez que le dice sí a Cristo, tiene que empezar a reconocer sus enemigos para que pueda caminar firme. Entonces, el primer enemigo de un cristiano es el mundo. Y del no cristiano, ¿cuál es su enemigo? El mundo también. Porque hay gente que tú le predicas a Cristo y ¿qué te dice? No, más adelante. Todavía voy a divertirme un poco.
Otros te dicen cuando sea viejito. Otros te dicen, no, yo no soy pecador, solamente me gusta la música. De vez en cuando me voy a bailar. La música lo tiene entretenido. Y por eso a veces no le puede decir un sí a Cristo. Entonces, estas cosas hacen que detrás de esa música se mueven millones y millones de demonios en el mundo espiritual. Para que la música entretenga al ser humano y no nos acordemos de nuestro Creador. Ahora, vamos a pasar al segundo enemigo. Según la Biblia, tenemos otro enemigo. Está en Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Aquí hay otro para el cristiano y aún para el que no conoce a Cristo. Es el mismo enemigo. La diferencia es que el que es cristiano, Satanás con más ímpetu, con más entusiasmo lo va a querer desarraigar del camino de Cristo. Gálatas 5:17, el segundo enemigo. Dice la Biblia, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a reconocer el segundo enemigo, que es tu propia carne. Tu propia carne. Entonces, Gálatas dice, ¿no? En el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, hay una lucha entre tu carne y el espíritu que Dios ha puesto en ti desde el momento que tú le has dicho un sí a Cristo. Tu campo espiritual ha revivido, ha tomado vida, ha tomado cuerpo, una esperanza de que eso que está dentro ha vivido ese viejo hombre que estaba muerto años, que te separó de Dios por el pecado. Dios le da vida mediante el poder de su Espíritu Santo y quiere esa área pedir que tú te alimentes de esta palabra. Pero como esta carnecita también antes de conocer a Cristo se alimentaba de los placeres de esta vida, ellos empiezan a hacer un choque para ver quién prevalece, para ver quién es el que se va a alimentar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder entender si está muriendo mi carne o está creciendo mi ámbito espiritual? Porque el segundo enemigo viene a ser tu propia carne. Yo conocí personas X que me decían, hermano Hildebrando, yo quiero dejar tal cosa, pero no puedo, mi cuerpo lo pide. Mi cuerpo lo pide. He tenido en más de una oportunidad de ver gente adicta en vicios de esta tierra, que el ser humano se desespera cuando no toma lo que le gusta. Esa carne se desespera. Entonces, el cristiano tiene que entender, desde el momento que le dice sí a Cristo, tiene que tratar de alimentar su fe, para que el mundo no te vuelva a jalar, para que tu carne no controle tu vida. Esta carne se alimenta de todo lo que ofrece esta tierra, tanto de los alimentos que produce la tierra como de los placeres. Se alimenta esta carne, porque esta carne no le va a dar cuenta a Dios. La Biblia dice que del polvo somos hechos y al polvo volveremos. O sea, esta carne no le va a dar cuenta a Dios. Poco o nada le interesa que tu relación con Dios sea fructífera. Lo único que quiere es que la carne le haga lo que tú quieres. Por eso hay cristianos, personas que le han dicho sí a Cristo, que a veces cuando su carne empieza a despertar y vienen esos apetitos de querer practicar el pecado, y a veces como no tienen un buen fundamento en la palabra, es bien fácil de ser arrastrado por el placer de la carne. Pero es ahí donde tú y yo debemos doblar rodilla para pedirle
Dios que nos dé fuerzas para aprender a sujetar a la carne a la voluntad de Dios. Y el espíritu que está dentro, dice la Biblia, también pide que se alimente. ¿Y de qué se alimenta el espíritu que Dios ha puesto ahí? De esta palabra. La Biblia es una inspiración divina que alimenta el alma. Y tanto es así que no solamente alimenta el alma, sino que sana las heridas del alma. No solamente sana las heridas del alma, sino que cambia la vida de la persona. Cuando esta palabra empieza a calar el corazón de la persona que acude a Jesús, empieza a tener cambios, transformación, que nos lleva aún a educar nuestra forma de hablar. Porque vemos personas antes de conocer a Cristo, hablar palabras malas o malcriadezas era normal. El día que no lo hablaba, ese día se sentía morir. Aún esta palabra te enseña aún cómo debes caminar. Hay gente que para caminar, la mujercita, el hombre, a veces camina demasiado sensual para atraer. Esta palabra te enseña a caminar modestamente. O sea, esta palabra, la Biblia, no es un cualquier libro que por ahí alguien lo inventó. Este es un libro que primeramente se preocupa en que tú y yo pudiéramos mantener así una relación estrecha con Dios, y te permite esta misma palabra. Es como un espejo que cada vez que tú la vas leyendo, inviertes tiempo, la misma Biblia te va diciendo lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Entonces, les decía que esta palabra tiene poder para curar el alma, las emociones, las heridas. Cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestras malas costumbres. Esta palabra te cambia. Pero alguien que me está escuchando dirá: pero yo de vez en cuando voy a la fiesta. Primo, amigo, amiga. Voy de tiempo yo. No. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, justamente compartía a larga distancia con una persona X y le decía que para hacernos acreedores de ir al infierno no necesariamente hay que matar. No necesariamente hay que robar un mundo de plata para irnos allá. Apocalipsis dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y casi la mentira es una palabra muy utilizada en el mundo moderno, porque si tú no mientes, a veces no haces negocio, dicen muchos. Entonces, esa palabrita pequeña te puede hacer acreedor de ser separado de la presencia de Dios. Por eso yo te digo, amigo, hermano, que me escuchas a través de este medio, la única forma de poder vencer a la carne es sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios mediante el sacrificio de la sinceridad. Uno tiene que ser sincero con Dios. Uno tiene que tener un tiempo de alimentarse de esto. Porque cuando uno no abre su corazón a Dios, Dios no puede ayudarte. La Biblia habla, dice que hay que confesar con nuestra boca. Hay que pedirle a Él su ayuda. Necesitamos entender esto. Si Dios te alcanzó a ti y te sacó de los lazos de la muerte, de las corrientes de este mundo, cuando nadie apostaba por ti, Dios lo hizo. Hay mucha gente que ha sido sacada de un nivel muy profundo en el lodo, que a veces ya están dormidos en las calles, bajo los puentes, como un loquito, ya perdió la integridad de vida. Pero de ahí Dios ha rescatado a muchos y sigue rescatando. Hay que valorar que Dios en su misericordia no nos ha permitido quizás llegar hasta ese nivel de vida. Pero eso no quiere decir que porque no hemos llegado a ese nivel de vida no somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y que a través de Jesús podemos ser justificados, podemos ser ayudados. Todos los que han venido a la cruz, hay que reconocer nuestros enemigos para vivir en victoria. Ahora vamos a ver el tercer enemigo.
el primer enemigo, según la Biblia, según Santiago, es el mundo. El segundo enemigo, según Gálatas 5:17, es tu propia carne. Y ahora vamos a ver al tercer enemigo en la vida del cristiano. Vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:8. Otro enemigo en la vida de para la vida de un cristiano. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el tercer enemigo en la vida de un cristiano, o para el que le ha dicho sí a Jesús, es el diablo. Y la Biblia lo dice aquí, Primera de Pedro, que anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, pero recuerda, ser sobrio. O sea, caminar muy prudentemente, atento. ¿Y cómo podemos levantar un vallado, un muro de protección para que Satanás no nos pueda atrapar? Cada día el cristiano tiene que aprender a fortalecerse. Según el libro de Efesios habla, Efesios 6:10. ¿Cómo podemos nosotros vencer a estos enemigos que acabo de mencionar? Es tomando toda la armadura de Dios. O sea, que esta palabra tú y yo debemos alimentarnos al máximo. Alimentar la fe, alimentar la confianza, alimentar, como dice, el campo del ayuno, de la oración, de la vigilia, a buscar la unción del poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo para poder vencer todos estos enemigos. Si no, seremos cristianos de boca. Quizás estaremos contados en aquellas 10 vírgenes. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? 10 vírgenes. A las 10 le da el título de vírgenes. ¿Y qué significa virgen? Una mujer que nunca tuvo, como dice, la oportunidad de tener una intimidad, de haber acostado con varón. A preocuparse, a reconocer que detrás de un sí a Cristo hay muchos enemigos. Y dentro de esto está lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cristiano que no entienda esto, que nunca le pone interés, después de haberle dicho un sí a Cristo, es bien fácil de retroceder. Es bien fácil de darle la espalda a Cristo. Necesitamos reconocer nuestros enemigos para poder caminar en victoria. Entonces, repito, el primer enemigo de un cristiano, el mundo. El segundo, la carne. El tercero es el diablo. Ahora, ¿en cómo le afecta al no cristiano según Primera de Pedro 5:8? A él ya lo tiene devorado, lo tiene entretenido, lo entretiene. El diablo lo entretiene. Lo entretiene en muchas cosas. Ahora en estos tiempos se ha hecho mucho más común poder llegar a entender que la mayoría de gente que quiere enriquecerse, quiere florecer, toma este camino más fácil. Van a gente que practica la ciencia oculta y van a pedirle que el Satanás los bendiga. De esa forma los tiene entretenidos en las riquezas, en la fama, en el poder. Los grandes políticos casi de todos los países de la tierra, por no decir el 99,9%, tienen pacto directo o indirecto con el diablo. Así los entretiene a ellos. Les ofrece poder, les ofrece fama, les ofrece, como dice, muchas cosas, pero no les dice el final. Ese es el problema. Jesucristo sí te dice
lo que te espera si tú le eres fiel. Jesucristo sí te dice al instante, ni bien le aceptas, qué es lo que te espera si le eres fiel. Pero Satanás no te dice la verdad. Si tú le sirves al solamente te hace ver lo pasajero para entretenerte. Al último es para irte, para llevarte a ese infierno, donde la Biblia dice que el gusano no muere. Pero nosotros los cristianos tenemos que aprender a tener también compasión por aquellas personas que están enceguecidas o personas que han sido cristianos y se han vuelto atrás. Tenemos que nosotros ir a buscarlos, así como Jesús dejó las 99 ovejas y fue en busca de una. Aparentemente una, en las 100 no se miraba mucho el vacío, pero Dios dejó a las 99 y fue en busca de una. Esa una había sido arrastrada, quizás por el deseo de su carne, quizás por las atracciones del mundo, o quizás el diablo le puso una trampa. Dios fue a buscarla. El verdadero corazón de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un apóstol o de cualquier hombre que diga amar a Dios, debe ser un corazón misericordioso. Debe tener el interés de ir en busca. Y si es posible debe dedicar a ayunar para que Dios lo pueda usar para rescatar esa alma. Pero ahora ya no. Ahora poco o nada le interesa a los hombres que dicen amar a Dios las ovejas. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En otras palabras, no deja que lo que dice primera de Pedro, si le sucedió, va en busca de rescatarlo. Necesitamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Necesitamos entender que somos un equipo. Dios va a levantar una iglesia. No va a venir por una determinada iglesia, aunque hay muchos que se ponderan. Yo he oído, y no menciono el nombre por respeto, pero se tiran demasiadas flores que dicen que ellas son la iglesia perfecta. No, mi hermano. Eso le pueden engañar a alguien que no estudia la Biblia, a alguien que no lee la Biblia. El perfil de iglesia que Dios va a levantar está en el libro de Apocalipsis capítulo 2. En el mensaje a las 7 iglesias es el perfil del tipo de iglesia universal que Dios va a levantar. 7, el mensaje a las 7 iglesias. Nosotros en el mundo normal tenemos un sinnúmero de denominaciones de iglesias cristianas que quizás cambian el nombre, pero varían por el nombre, pero adoramos al mismo Dios. Tú y yo no podemos tener mayor concepto que somos mejor de lo que el otro, sino que debemos pensar con cordura, con humildad, para que Dios nos ayude. Otra de las cosas que debemos entender, que el enemigo anda como león rugiente. Si el cristiano descuida, es bien fácil de ser arrastrado, pero ahí debe haber donde Dios pueda levantar hombres y mujeres con sinceridad, que estén dispuestos a darle la mano al caído, que estén dispuestos a ayudarle al que resbaló. ¿Y qué dice la Biblia? Con amor y misericordia se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A veces nosotros pensamos que poniendo ciertas reglas el hombre se aparta del mal. No es. Yo llegué a entender que para poder tener el corazón de Dios, nosotros debemos cada día aprender a humillarnos, reconocer de dónde Dios nos ha sacado y cuántas veces para llegar a una madurez espiritual el camino con grandes espinas y obstáculos. Y todos no tenemos el mismo deseo de querer escalar. Otros son un poquito más dejados, otros son quizás más entusiasmados, otros son más precavidos, otros son más descuidados, pero eso es el pueblo de Dios. Y Dios nos dice, si tú y yo somos parte de esta tierra, tenemos que reconocer que hay enemigos. Y la Biblia nos habla que hay que ayudarnos unos a otros.
Y así debemos cumplir el propósito de Dios para lo cual Dios nos encomendó, para ser parte de su pueblo aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo debemos responder a estos tres enemigos? Primerito les hablé, para vivir victoriosos tenemos que reconocer a nuestros enemigos. Tres enemigos: el mundo, la carne y el... ¿Cómo debemos responder a cada enemigo mencionado? Vamos al libro de la Biblia. ¿Cómo le debemos responder al mundo? ¿Cómo el cristiano debe reaccionar en una forma más directa con la palabra de Dios? Vamos al libro de Romanos 12:2. Romanos 2. Vamos a ver cómo debemos responder cuando el mundo quiere atacarnos, cuando el diablo quiere mover todas sus artimañas, sus tentáculos, para poder captar la vida de un cristiano. ¿Cómo debemos responderle cuando el mundo trata de llamarnos la atención? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué te quiere decir Dios a través de esta porción de su palabra? Que debemos ser transformados. El cristiano tiene que empezar a buscar cambios, a buscar un cambio de vida. Para poder nosotros afrontarle al mundo, tenemos que buscar la ayuda, a buscar una transformación genuina, para que la vida de ese cristiano pueda ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué debe de hacer después de decirle sí a Cristo? Ahí está lo que dice Hebreos, que hay que buscar que congregar. Hay gente que dice, no, ¿para qué congregar si Dios está en todo sitio? Una verdad a medias. Dios está en todo sitio, sí, pero si tú no te sabes alimentar de la palabra de Dios, cuando estás lejos de la casa de Dios es más fácil de que te saquen del camino de Cristo. Ahora, vamos a ver el punto 2. Vamos a ir al libro de Gálatas 5:16. ¿Cómo debemos hacerle frente a la carne? Al mundo tenemos que hacerle frente buscando una transformación desde el alma, desde nuestro interior hacia afuera. Una transformación completa. Y ahora vamos a buscar cómo vencerlo a la carne. Gálatas 5:16. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿cómo dice la Biblia? Para poder vencer a la carne debemos aprender a caminar en el Espíritu. Cuando usted ve aquí en el Espíritu, ¿qué te dice Dios a ti y a mí? Que tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo, cosa que ahora ya no se practica. La mayoría de cristianos que le hemos dicho un sí a Cristo no nos preocupamos por ser bautizados en el Espíritu Santo. Esa herramienta, si tú eres sincero con Dios y le dices, Señor, cámbiame, transfórmame, quiero ser como tú, quiero dejar de practicar el mal, te dice Dios, entonces busca mi llenura del bautismo del Espíritu Santo. Y aquí lo dice bien clarito. Mira lo que dice, lo voy a volver a leer, 5:16 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu. La palabra Espíritu está con mayúscula. Lo que Dios te dice, camina de la mano del Espíritu Santo, sé lleno del poder de Dios. ¿Y cómo nosotros buscamos la llenura? Está en el libro de Hechos, capítulo 2. En el día de Pentecostés, esa gente que fue llenado del poder, orando, estaban clamando a Dios, no estaban llenados
llenándose la barriga. La mayoría de pastores hoy tienen mucha culpabilidad de que la iglesia esté como esté. De líderes que tenemos responsabilidad somos culpables de que a veces no somos, como dice, personas que somos persistentes. Y como la iglesia no quiere, doblamos la mano. Tenemos que buscar que la iglesia entienda ese propósito, porque sin la llenura del Espíritu Santo el hombre no va a poder vencer a la carne. Yo siempre les hablé en uno de los mensajes del hombre Gigi Ávila, que ya partió. Ese hombre, un hombre que siempre vivía en ayuno y oración, buscando siempre esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la palabra. Pero ahora no. Mucha gente me dice, hermano Hildebrando, es que si yo ayuno me enfermo. Es que si yo hago esto me va a pasar. No, mi hermanito. A veces hay que ayunar. Por ejemplo, ahorita que estamos en este paréntesis, todos en casita, por lo que está pasando. Debemos más leer la Biblia, debemos levantarnos a orar muy temprano. Debemos ejercitarnos, aprovechando bien el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Entonces Dios te dice a ti, digo pues andad en el Espíritu, debes caminar como un cristiano que ya has muerto a este mundo, de la mano del Espíritu Santo, dice, y no satisfagáis y no le hagas, como dice, caso a tu carne, no le des, como dice, cuerda libre a la carne. Necesitamos entender esto. La iglesia debe volver a los principios de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es el ejemplo cuando Dios empieza a desatar el avivamiento sobre toda la faz de la tierra después que Dios fue levantado. Pero ¿qué hacemos ahora los cristianos? A veces hacemos estudios teológicos en alguna universidad, algún instituto, ese que te guía a enseñarte, a veces nunca ayuna, nunca ora, a las justas hace un delivery delante de la presencia de Dios y quiere ser tu líder, quiere ser tu guía. El pobre está más ciego que Belcebú. Yo le digo esto porque yo he tenido encuentros con Dios y sé lo que estoy hablando. Hace muchos años me encontré con un varón que me abrió la billetera, los títulos que tenía ahí. ¿Y qué decía este varón? Que estaba buscando iglesia para pastorear, pero como mínimo tenían que tener 100 ovejas para arriba. Me estaba diciendo, en otras palabras, que si había alguna iglesia por ahí que no tenía un pastor bien capacitado, que él tenía que mínimo pedía que hayan 100 ovejitas. Porque lo primerito que pensaba es en esto, asegurarse. Yo lo único que atiné es a reírme dentro de mí y dije, este está más perdido que el diablo. Me habló del Instituto de la Molina, me habló de por acá, que en el extranjero. Yo lo miré de pies a cabeza y dije, cabezón, con todos tus maestritos te vas a ir para abajo si no lees la Biblia. ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué la iglesia ha perdido peso? ¿Por qué nosotros a veces los cristianos le tenemos tanto miedo a la muerte? Yo siempre digo, porque hemos dejado de caminar de la mano de Dios y del Espíritu Santo. La Biblia nos narra en el libro de Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos, en los héroes de la fe. Todos esos hombres, para que lleguen a tener un título de héroe, no se la llevaron fácil. Muchos de esos hombres llevaron el título de apóstoles. La Biblia dice, según las historias, dice que muchos de ellos fueron, como dice, puestos vivitos en un sartén. Pero ahora el cristiano, a la primera prueba le dice no a Jesús. ¿Y qué le dice? Si me das de comer, te voy a servir. Lo cuestionamos a Dios. ¿Queremos ministerio? Lo primerito que es cuestionarlo. Y Señor, si tú me aseguras con la comida, si tú me aseguras con la plata, yo te voy a servir. Yo le voy a decir en el amor del Señor, 20 años, por la gracia de Dios. A veces me he tropezado, pero Dios me ha levantado y me seguirá levantando. Pero yo nunca le he dicho al Señor, te voy a servir
pero si es que me das de comer. Yo siempre digo, y a veces lo testifico, no quisiera que muchos pasen mi entrenamiento. Quizás otros han pasado más peor que yo sé que sí. Por días sin comer, por días que hasta la correa, ya los últimos huecos estaban por este lado. A veces tenía que usar hasta 2, 3 pantalones, nadie lo sabía, pero yo sí lo sabía. A veces el pantalón de abajo tenía que arremangarlo más arriba, pero aún así tenía que estar sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque yo necesitaba cada día aprender a depender de Él. Pero ahora los cristianos de salón, de cajita, primeramente dice: Señor, asegura mi comida, asegura mis pasajes. No saben qué es vivir por fe. Es triste, pero así está. Por eso Satanás ha tomado ventaja. Por eso Satanás hace de la obra de Dios lo que él quiere, porque nosotros le hemos dado permiso. ¿Y cómo te ha tratado? Ha entrado por el mundo, ha entrado después por tu carne, y al último el diablo te dice: collera, aquí estamos. Por eso cuando Cristo venga van a haber sorpresas. Gente que quizás que tú ni has pensado que van a ir al cielo, ellos van a ir. Y quizás nos podemos quedar nosotros. Por eso, hermano y hermana, tenemos que cuidar nuestra salvación. Le dije que hay que cuidarlo con uñas y dientes. Yo le doy gracias a Dios por aquellas personas que de vez en cuando me llaman y me dicen: hermano Hildebrando, adelante, siga. Estés donde estés, sigue. Yo digo: Señor, bendícelos más a estos hombres, porque sé que ellos aman tu reino. Es motivarnos, es ayudarnos unos a otros. No es criticarlo, aplastarlo, sino es levantarlo. Porque en ese cuerpo que muchas veces está caído, en ese cuerpo que muchas veces está arrastrado, sangriando porque el diablo lo devoró, ahí también hay una parte del sacrificio de Cristo, y donde tú tienes que ir a ayudarlo, tú tienes que ir a darle la mano. Es triste decirlo, pero Satanás ha tratado de enceguecer nuestro entendimiento, y a veces miramos lo que está al alcance de nuestros ojos. Como no haya visión, ya no puede ver. Quizás a veces los miembros de tu iglesia vienen hasta sin comer, hasta vienen, depende, como dicen, sin pasaje. Yo lo digo porque yo lo he vivido en estos 20 años. Cuando Dios a veces decía: Hildebrando, ve y suelta lo poquito que tienes, esa persona no tiene para el pasaje. Yo tenía que hacerlo por amor al alma, porque yo decía: hermano, qué bueno, quizás yo ya aprendían que se iba a pasar 1, 2, 3, 4, una semana de hambre, pero quizás esta alma no. Hay que ayudarlo, hay que motivarlo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque Dios quiere que esa almita que viene así se afirme en su camino. Necesitamos caminar de la mano del Espíritu Santo. Si queremos llegar a la meta con una nota probatoria y queremos remecer el mundo de Satanás para que las almas caigan rendidas a los pies de Cristo, tenemos que buscar caminar de la mano del Espíritu Santo. Y vamos a ver el tercer punto: ¿cómo nosotros lo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo le vamos a decir no al diablo? Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa someterse? Depender de Dios. Pero cuando tú y yo le cuestionamos a Dios, que porque no me bendices no te sirvo, o si me bendices recién te sirvo. Por eso la Biblia dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, esto, esto. Pero Él te dirá: apartado de mí, nunca os conocí. ¿Pues sabes por qué? Porque ya te pagó aquí en la tierra. Tú le sirviste por interés, tú le sirviste por amor a lo que podía producir. Eso no quiero decir que no seas digno. La Biblia dice que sí, que el obrero es digno de su salario, no podrás gozar al buey que trilla. Eso lo dice la Biblia, nadie te va a quitar ese mérito. Pero tenemos que amarlo a Dios por encima de todas las cosas. Si queremos vencer al diablo, tenemos que someternos. Someterse significa aprender a depender de Dios. Solamente así tú y yo
podremos ser considerados hombres que le hagamos el daño al imperio de Satanás. Para terminar, tenemos que aprender a caminar en victoria. No solamente tenemos que aprender a reconocer a nuestros enemigos, no solamente tenemos que saber, como dice, responder a cada enemigo, sino también tenemos que saber vivir en victoria. Hay gente que dice, me han dicho así, hermano Hildebrando, cada vez que yo me profundizo en las cosas espirituales, más problemas me vienen. Por eso ya tengo miedo, ya no le busco a Dios, solamente de lejitos. Yo le digo a más de uno, le he dicho, ¿y en quién has creído? ¿Quién crees es el que te conquistó? El que te conquistó es el que le pisó la cabeza al diablo hace más ya de 2000 años, para que tú y yo aprendáramos a vivir en victoria. Y con esta cita bíblica termino. Para que tú y yo aprendas a vivir en victoria, tenemos que reconocer quién es mayor. ¿El que te conquistó o el que tenía dominio por muchos años sobre tu vida? Primera de Juan 4:4. Con eso termino. Primera de Juan 4:4. Dice, mira lo que dice el apóstol Juan. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué a veces el cristiano no llega a entender esto o no conoce esto? Porque no lee la Biblia. Tiene tiempo para leer el Tome, el Comercio, tiene tiempo para pasar en la novela, tiene tiempo para pasar en el trabajo, pero no tiene tiempo para leer este libro llamado la Biblia. Y el apóstol Juan te dice, hijito mío, te habla con un amor, con una pasión. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿De quién se refiere el mundo? El diablo. Cristo ya lo venció hace más de 2000 años. Y tú y yo tenemos cada día que proclamar y declarar. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el poder de la vida está en la boca. Si tú dices, le tengo miedo, pues es el mal que tú le tienes, eso vendrá. A mí me dijeron más de una persona, el día que te casas, ¿qué le vas a dar de comer a tu esposa si no tienes carrera? ¿Qué le dije yo a la gente? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es el que me dijo, sígueme. A mí la Biblia me dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que mi amigo, mi hermano, Dios me lo bendiga. Espero que a través de este medio y a través de este tema, tu fe pueda reinjertarse con tu Creador, con tu Conquistador. Si quieres reconciliarte con Cristo, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que hay muchos enemigos todavía en mí que no me dejan establecerme como pueblo tuyo. Hoy me humillo para abrirte mi corazón y expresar esa necesidad de que tú me ayudes a vencer al mundo, a la carne y al diablo. Equípame, Padre, renuévame con tus fuerzas para poder yo darme cuenta del valor que tú le has dado a mi alma. Y permite, Padre, que mi nombre pueda figurar en el libro de la vida como propiedad tuya. Y ese mismo deseo que pido por mí, te pido por todos aquellos que están flaqueando, por todos aquellos que quizás no tienen fuerzas, Padre, para levantarse. Tú los puedas levantar, tú los puedas afirmar, tú los puedas conquistar, Padre, porque tú eres bueno. Yo te doy gracias, Señor, y en el nombre de Jesús yo declaro que caminaré en victoria. Amén y amén y amén. Así que para despedirme le digo,
La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén y amén.